Lo que voy a presentar es la primera vez que presento este trabajo. No está salido del horno, aún está cociéndose en el horno, por lo cual sí, los comentarios críticos, tanto si son constructivos como menos constructivos, son importantes, porque dentro de 15 días tenemos que presentar esto en Wellcome Trust con financiadores del norte que financian investigación en el sur. Y una parte del trabajo también es de advocacy, porque en muchos países hay reducción de presupuestos y están pensando cómo hacer el argumentario. Empezaré a ver un poco lo que hacemos en la cátedra UNESCO en el Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Leiden, que es mi segunda afiliación, donde trabajé hasta hace un año y medio. Ahora estoy trabajando en Valencia, pero continúo afiliado con Leiden. Y tenemos básicamente tres líneas. La razón por la que empezó la cátedra es porque la UNESCO desarrolló su línea de ciencia web abierta, que fue una línea dentro de la UNESCO bastante fuerte. Por cierto, Claxo, Fernanda Weigel jugaron un papel importante en definir una agenda que fue mucho más ambiciosa y mucho más normativa y comprometida con un mundo social que la agenda europea de ciencia abierta. Y pues hemos trabajado a nivel de pensar el monitoreo de cómo se avanza en ciencia abierta, lo cual es muy problemático cuando salimos de los papers. Y otra línea es sobre el tema de desigualdades epistémicas. El hecho de que haya mucha investigación en cáncer de próstata, que es lo que nos afecta a los hombres mayores ricos del norte, y haya poca investigación en Chagas o poca investigación en ciertas dolencias de la mujer, como menopausia. Y intentamos cuantificarlo para empujar a que haya un debate en policy sobre cuáles son las prioridades de investigación. Y después tenemos una línea de investigación que llamamos el multiversatorio, donde hacemos un juego entre algo que viene más de los estudios de ciencia y tecnología, que es la idea del multiverso, que no hay un conocimiento, sino que hay muchos conocimientos, y después algo que es como muy positivista, que es lo que hacemos la gente que trabajamos con bases de datos bibliométricas, ¿no? Pero decimos, bueno, el modo como se están utilizando los indicadores de ciencia y tecnología es absolutamente positivista, como si hubiera una ciencia que se pueda medir. Pero si reconocemos que hay muchos conocimientos, ¿cómo podemos desarrollar miradas del sistema científico que sean más plurales? Por ejemplo, ¿qué ciencia vemos si utilizamos Cielo y Redalyc en vez de utilizar solamente Web of Science? ¿Qué pasa si miramos las lenguas locales? Y por eso lo llamamos el multiversatorio, pensar en un observatorio de ciencia y tecnología que permita múltiples miradas. Y hemos tenido la suerte que nos van a financiar un programa de intercambio que permitirá que Leiden, Valencia, Barcelona, Edimburgo, Turquía tengan un intercambio con Colombia, Claxo, Cuyo, Sudáfrica, para desarrollar esta idea. Esto es como el tipo de trabajo que desarrollamos, y lo que voy a presentar hoy es, de hecho, un proyecto que nos financia IDRC, que es un financiador canadiense de ciencia y tecnología para el sur, en el que nos pidieron, bueno, ustedes que en Leiden tienen la base de datos, y además desde Claxo hay un trabajo crítico sobre la ciencia que se desarrolla en el mundo en relación al sur, si podrían hacer un estudio sobre qué sabemos de la financiación que hay del norte al sur. Porque así como en publicaciones hay bases de datos,
de la financiación empieza a haber bases de datos, pero son limitadas. Y lo que voy a presentar es la motivación del proyecto. Después voy a explicar por qué creemos que esto es importante. Ha habido mucho trabajo en publicaciones, en los outputs, pero mucho menos en los inputs. Pensamos que eso es importante desde el punto de vista de policy. Después algo bastante técnico sobre cuáles son las posibles fuentes para tener esta información de la financiación y un estudio en base a la única base de datos que quiere ser exhaustiva que tenemos y que hemos visto que tiene muchos más problemas de los que pensábamos, y después una discusión sobre los próximos pasos. Bueno, nos encontramos en un momento en que hay una reducción a nivel internacional de los fondos de cooperación internacional. Y en ese contexto, organizaciones como Wellcome o IDRC, que están financiando investigación en el sur, se encuentran con el problema de decir, bueno, si hay menos financiación, tendríamos que entender mejor la financiación que hay. Especialmente teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido unas críticas importantes a la financiación que ha habido desde el norte, en especial en África. En países como Kenia, Uganda, ha habido mucha financiación de organizaciones como la Gates, por lo que ha habido críticas a que Gates estaba decidiendo la agenda de investigación. Y parte del trabajo es ver si esto podría estar ocurriendo también en otros sitios. También hay una percepción desde los financiadores como Wellcome de que no puede continuar habiendo una relación tan paternalista como ha habido hasta hace poco en las colaboraciones científicas, ¿no? Y de hecho aquí el trabajo que estaba haciendo Pablo Kramer de integración subordinada, creo que es un referente que no cruza el Atlántico tantas veces como debería. Y entonces, pues, la idea es ver qué financiación hay en qué temas, para poder pensar mejoras en la financiación de Wellcome, IDRC, SIDA, etc. Y esto es lo que se proponía el proyecto. Es un proyecto de 1 año y medio que hemos hecho con Claxon. Y en Leiden es donde tenemos la base de datos esta, que es de Dimensions, la base de datos que se llama Dimensions, y pensábamos que con esto podríamos tener una visión, si no completa, relativamente importante. Y lo que hemos visto es que sabíamos que había los financiadores, los grandes financiadores del norte, como el National Institute of Health, UKRI, el financiador suizo, etc. Sabíamos que faltaban muchos, pero no éramos conscientes de que cuán de precaria era la cobertura. Ahora antes de explicar lo que hemos visto, voy a hacer una introducción sobre por qué es interesante hacer el mapeado del financiamiento. Hay un cambio a nivel de muchas agencias de investigación hacia financiamiento orientado. No orientado necesariamente a las misiones, digamos, tipo Mazzucato, pero orientado a transferencia, orientado a problemas específicos. Y por para hacer políticas en
orientadas, se necesita saber en qué se está financiando actualmente. Por otro lado, hay la percepción de que hay muchos financiadores y pueden estar financiando el mismo tipo de cosas. Y para entender los gaps es importante tener este tipo de mapas, los gaps y solapamientos. Y por otro lado, hay estas críticas, como lo que os comentaba, de que hay espacios, hay necesidades sociales, chagas, digamos, aspectos psicosociales de la obesidad que no son investigados, cuando sí que se investigan las partes, la ciencia dominante. Esto es un esquema de las 3 traducciones que propuso Michel Caron. Dice, la ciencia funciona a través de 3 traducciones. La primera traducción es cuando desde el mundo se fijan los marcos para hacerse las preguntas científicas. La segunda traducción es cuando se hace la investigación. La tercera traducción es cuando esta investigación se lleva de vuelta en el mundo. Y la propuesta que hacemos es que, bueno, ha habido mucha investigación sobre cómo se hace la investigación, cómo esa investigación se lleva al mundo, pero menos sobre cómo se fijan las agendas de investigación. Y tenemos menos datos. Y pues mirar la financiación nos serviría para mirar ese esquema. La ciencia abierta la pensamos muchas veces desde cómo se va de la ciencia al mundo, pero en la percepción, o en la definición, en las recomendaciones, de acuerdo con el marco de las recomendaciones de la UNESCO de ciencia abierta, va asociada a una serie de valores que incluyen que los beneficios sean colectivos, que haya equidad y que haya diversidad e inclusión. Y estos valores no son valores que se dan solamente desde la ciencia al mundo, sino también en esa primera traducción del mundo hacia la ciencia. Y por tanto, desde el punto de vista de ciencia abierta, intentar entender la financiación sobre cómo los agentes sociales pueden marcar agendas de investigación también es relevante. Y hay unas oportunidades, digamos, técnicas. Estas vienen porque desde hace unos 15 años agencias de financiamiento como NIH, National Institute of Health en Estados Unidos, UKRA, Swiss National Science Foundation, han puesto sus proyectos, los proyectos que financia, en abiertos. Esto no ocurre en países como España o Grecia y no ocurre en muchos países, pero el hecho que los grandes financiadores lo hayan hecho hace ver que hay la posibilidad, que así como ahora tenemos una descripción de la ciencia que se hace desde publicaciones, vamos a tener, no sé si en 10 años o en 15 años, una descripción de qué ciencia se financia, por un lado. Y otra, esta es una oportunidad tecnológica porque se han generado ya las bases de datos. Y por otro lado hay una oportunidad desde el punto de vista de análisis, porque la descripción de proyectos es una descripción lingüística y con los instrumentos de algoritmos semánticos, ahora podemos analizar el texto
hacer minería de texto de los proyectos y hacer el mismo tipo de análisis que antes solamente podíamos hacer con publicaciones en base a las citas. Lo podemos hacer crear mapas. Y a partir de esos mapas, pues ver los agujeros y los solapamientos, las áreas de presentación. Y 3 ejemplos del tipo de análisis que esto nos permite hacer, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo basado en publicaciones. ¿Qué esperamos que se podría hacer a nivel mundial con proyectos? Sería, bueno, en azul tenemos la carga de enfermedad, de cáncer, y en rojo el porcentaje de publicaciones sobre el cáncer en el mundo, países de altos ingresos, de medios ingresos, en la India y de bajos ingresos, ¿no? Si tenemos cuál es la carga de enfermedad, podemos ver si la proporción de investigación que se hace en cáncer, de acuerdo con papers, pero podríamos verlo también con financiamiento, es similar o está ajustada al número, al porcentaje de necesidad. Lo que vemos es que hay un gran desajuste, ¿no? En los países de ingresos medios tenemos, a ver qué nos puedo ver, es un esto es un 20, casi un 30% de la investigación centrada en cáncer, la investigación que va en enfermedades, cuando solo representa el 10% de la carga. Mientras que en el caso del cardiovascular ocurre lo contrario. Hay muchísima más carga de enfermedad que investigación. Esto es bien conocido a nivel informal, pero aquí tenemos datos que pueden ayudar a que haya un cambio en policy. Otro caso, este ya sí, con datos de financiación, es financiación global sobre cáncer y qué tipo de investigación. En azul, preclinical research. Upstream, poco aplicada, y vemos que el porcentaje en salud pública, en trials, ¿cómo se llama? Ensayos clínicos relativamente bajo. Y sabemos que, de hecho, mucha investigación de tipo preclínico es el estadio anterior a resultados terapéuticos farmacológicos. Entonces, nos está hablando de una agenda de investigación muy terapéutica farmacológica, con poca investigación en salud pública. Y también hay un consenso en salud pública que se necesita mucha más investigación de prevención, de cambios de hábito. Y este tipo de información puede ayudar a discutir qué agendas de investigación se desarrollan. Y otra razón por la que tener información sobre financiación es interesante es poder comparar los programas de investigación, ¿no? Aquí tengo un mapa de la ciencia donde aquí están las ciencias sociales, aquí está la física, aquí están las biologías y las ciencias de la salud. En el caso de la izquierda es la financiación de European Research Council, ¿no? Es la financiación básica de la ciencia europea. Y se ve que está en la parte periférica del mapa de la ciencia, porque la investigación más básica tiende a ser no interdisciplinaria. Aunque de hecho el ERC tiene en su programa que va a fomentar la investigación interdisciplinaria. Se han hecho muchísimos estudios sobre eso sin resultados positivos. No, la ERC fomenta la investigación de excelencia de siempre. Y aquí tenemos la investigación financiada del European Innovation Council, donde sí que participan empresas
también institutos más aplicados. Lo que vemos que era investigación en las ciencias de salud más aplicadas y en temas de sostenibilidad y urbanismo, ¿no? O sea que este tipo de información nos permite ver a dónde están yendo el dinero de los fondos de investigación. Eso lo tenemos porque la Comisión Europea tiene una base de datos CORDIS donde se puede obtener toda la información, pero, por ejemplo, no sabemos, en el caso español, lo que está financiando en salud porque no ponen los datos en bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer para tener este tipo de información que sería interesante? Tenemos diferentes flujos. Por un lado, volviendo al proyecto de IDRC, estamos muy preocupados por la financiación del norte al sur. Por un lado tenemos la financiación que viene de las agencias de investigación y, en su caso, las que dependen directamente del Ministerio. Y por otro lado tenemos la investigación que viene de las agencias de ODA, de asistencia al desarrollo, asistencia oficial al desarrollo, como SIDA. Y por otro lado tenemos la investigación que llega a los países a través de los bancos de desarrollo. Hoy en esta no nos vamos a meter, ¿no? Lo que llega desde el BID, pero llega con condiciones que de algún modo también pueden estar afectando. Pensábamos que esto sería mucho más importante y después veremos que no es el caso. Que, de hecho, nosotros solo hemos conseguido información de las agencias de investigación. Hay oportunidades para investigar lo que hacen las agencias de desarrollo, pero parece que para el sur la parte de ayuda al desarrollo relacionada con ciencia y tecnología puede ser mayor, bastante mayor que la otra. Y después tenemos modos de intentar capturar esta información. El modo que hemos tenido tradicionalmente son las estadísticas de ciencia y tecnología que proporciona la OCDE y CIT. Por otro lado, hay la posibilidad de mirar a los reconocimientos, agradecimientos de financiamiento. Después tenemos lo que fue la novedad esta que decía de la información directamente de las agencias sobre los proyectos, y esto es como donde hemos puesto el esfuerzo, y están los datos de ayuda de asistencia oficial al desarrollo. Bien, aquí son estadísticas de la OCDE sobre qué porcentaje de la investigación es de business, es de gobierno, de educación, y hay una parte que es de financiamiento externo. No he encontrado ningún documento que diga que estos datos son problemáticos, pero hablando con gente en ministerios de países, no sé en el caso argentino, pero países como Colombia, desde dentro de los ministerios te dicen es que los datos de RECIT no coinciden con los datos que tenemos dentro. Y, bueno, o sea, son números interesantes desde el punto de vista de tener una magnitud, pero sobre todo desde el punto de vista de pensar
las agendas de investigación son demasiado crudos, son demasiado poco finos, porque como máximo llegan a nivel de área de conocimiento. Pero en todo caso, son interesantes porque permiten al menos hacer una primera aproximación. Otro tipo de datos donde teníamos muchas esperanzas los que trabajábamos en bibliometría son los agradecimientos que aparecen en las publicaciones. ¿Qué ocurre? Que estos agradecimientos en cada paper no especifican a qué autor son destinados. Por lo que, cuando hicimos un análisis, nos aparecía que la China era un gran financiador en África. Pero la China, desde el punto de vista de la investigación, no es un financiador en África. Tiene muchos investigadores colaborando y esos investigadores chinos son financiados por la agencia china. O sea que para mirar flujos internacionales no nos sirve porque se confunde con colaboraciones. Entonces tenemos los datos de los proyectos, ¿no? Donde hay la posibilidad de ir directamente a las agencias de financiación para bajarse los datos, o si no, hay ahora Crossref, que es la agencia que da el Digital Object Identifier, el DOI, está también dando DOI a los proyectos para las agencias que quieren. Y este tipo de información ha sido utilizado por algunas bases de datos. La primera que lo utilizó fue Dimensions, pero Web of Science, Scopus empiezan a tener ya este tipo de información. Y hay casos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado un observatorio global donde mira 13 financiadores de los que tienen los datos en abierto para mirar cuáles son las prioridades. La OCDE también está desarrollando un programa para utilizar estos datos y OpenAlex, que es la base de datos en abierto de publicaciones, está desarrollando este tipo de información también sobre financiación gracias a 4 millones de euros o 3 millones de libras que está recibiendo de Wellcome desde el verano pasado y aparecerán dentro de poco. Y finalmente, bueno, la idea es esperábamos que este tipo de financiación sería la principal, la que llega de los financiadores científicos. Y finalmente, ahora me equivoqué, aquí tenemos los datos de asistencia oficial al desarrollo, donde hay varias iniciativas para intentar capturarla. Lo más importante es esta que se llama International Aid Transparency Initiative, donde hay una infraestructura que permite tanto a los donantes como a los recipientes de ayuda a poner los datos. ¿Qué ocurre? Que como no es un top-down, sino que está se ponen los datos desde distintas fuentes, es interesante desde el punto de vista de la transparencia. Por ejemplo, el gobierno neerlandés tiene sus datos, pero desde el punto de vista de la estadística a nivel internacional, en este momento no nos sirve porque no hay comparabilidad. Hay muchísimos huecos. La OCDE tiene otro sistema que le llaman Credit Reporting System, donde también se podrían sacar datos. Y hay un par de iniciativas más. O sea que hay oportunidades, pero nosotros no hemos tenido tiempo de mirarlo. Y nos hemos centrado en...
Sí, no, está bajando por aquí. Vale, está sin escapar. Claro. Aquí. Sí. Aquí. Sí, sí. Bien. Bueno, pues voy a mostrar los primeros análisis. A partir de esta base de datos de financiadores, lo que hemos hecho un análisis regional de acuerdo con las regiones de la UNESCO. Solo hemos dividido Asia entre Asia del Este, que incluiría a la China, y por tanto ponemos la China en el norte global, con Japón y Corea, y hacia el sudeste hemos separado Estados Unidos y Europa. Utilizamos esta base de datos con 4 millones de proyectos, un trillón y medio de dólares de financiación durante los últimos 25 años y 44.000 financiadores bien reconocidos porque tienen identificadores específicos. Y esto nos permite ver de qué tipo de fondos estamos capturando. Y todo esto estoy hablando de lo que hay en la base de datos, no de lo que ocurre en el mundo. Y lo que vemos es que en América del Norte está financiada por América del Norte, Europa, East Asia, Asia del Este, financiada por Asia del Este. Esto es la financiación total. O sea que la financiación cross-regional a través de regiones es solamente un porcentaje bajísimo. Nos sorprenderá que representa alrededor del 1%. Y vemos que América Latina y África subsahariana tienen algún número de proyectos, pero no aparecen como financiación. Y esto es porque FAPESP y el financiador sudafricano y la NIB de Chile, que sí que están en la base de datos, no ponen los montos de los proyectos. De acuerdo, vemos que en fondos totales, América del Norte es el que aparece más, y después Europa y Asia del Este tienen muchos proyectos, pero relativamente poca financiación. Cuando miramos como la evolución en el tiempo, vemos que tanto la financiación total como el número de proyectos ha estado aumentando. No sabemos si esto es porque la base de datos tiene más cobertura o porque realmente está ocurriendo. Pero cuando pasamos a lo que nos interesa en este proyecto, que es la financiación norte-sur, vemos lo siguiente. Pues vemos que el mayor recipiente de fondos exteriores es Europa, proveniente de fondos que vienen de América del Norte, seguido del África subsahariana, donde hay financiación de América del Norte y algo europea. Y otra región que recibe relativamente financiación es lo que llamamos organizaciones internacionales mundiales, como la Organización Mundial de la Salud, FAO, etc. Y los otros continentes tienen una financiación muy baja según lo que capturamos. Y mientras que la financiación total aumentó, vemos que a nivel de financiación a través de regiones ha disminuido.
no solamente disminuye, sino que pasamos de unos 630 millones anuales, en caso por año, en África subsahariana, a casi la mitad, 330 millones por año, desde el periodo del 2010-2014 al 2020-2024, y también las organizaciones mundiales han tenido una disminución de la mitad de sus fondos. O sea que a nivel de fondos correccionales hay una disminución. Y finalmente, a nivel de campos de investigación, lo que vemos es que donde hay más proyectos es en ciencias biológicas, pero donde hay más dinero es en ciencias de la salud, donde mucho dinero va a África, al África subsahariana, lo cual no parece una sorpresa. Bien. Cuando miramos estos datos, ¿qué vemos? Pues estamos viendo que tenemos alrededor de alrededor de 540 millones por año para el sur global, donde no incluimos la China, y unos 130 millones para organizaciones mundiales. ¿Cómo se compara esto con la ayuda, con la asistencia oficial al desarrollo? Pues ven, según una estimación de la OCDE, hay 1.700 millones de dólares al año, bueno, en 2022, que representaban alrededor del 1% de la ayuda total al desarrollo. Es decir, que el número de la investigación que viene de fondos de financiadores científicos es relativamente menor a la investigación que viene de la ayuda oficial al desarrollo. Un estudio que ha hecho un colega en Stellenbosch, poniendo los diversos tipos de datos conjuntamente, le da que el 40% de la ayuda viene de... Perdón, que el 40% de los fondos vienen de ayuda oficial al desarrollo. Bien, pues ya acabando. Muy bien, tenemos estos datos. ¿Es esto realmente relevante? Entonces, este buen hombre, Francesco Ovino, que está en el grupo asesor del proyecto, nos dice, pero a ver, realmente es importante saber cuánto dinero hay o en qué se destina este dinero y en qué condiciones se destina ese dinero, ¿no? Y esto es algo que tanto la organización donde él trabaja, que es el Global Development Network, como organizaciones como Southern Voices, que creo que es bastante activa en América Latina, han hecho mucho hincapié, ¿no? en el hecho de que ha habido muchas colaboraciones en condiciones de desigualdad, que no escuchan a los problemas locales. Y cuando nosotros interrogamos los datos que tenemos desde esta perspectiva, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir muy poco. De modo que tenemos un problema con el tipo de datos que tenemos. Por un lado, hay muy poca información de los países que no son los líderes científicos. Y no hablamos ya solamente del sur formal, sino del sur de Europa o del este de Europa. No existe, esa información tampoco está incluida. Hay la necesidad de integrar varios tipos de datos. Hay una gran incógnita que es lo que se llama el pass-through money, el dinero que a través, por ejemplo, la Universidad de Sussex, que tiene un instituto muy famoso, International Development Center Studies, IDS,
que trabaja con el sur muchas veces colabora, recibe el dinero y con colaboradores del sur, pero esto no lo tenemos en la base de datos. Pero quizás el aprendizaje más importante es qué ocurre con las condicionalidades de la colaboración. Y es como si el modo como estamos trabajando con la información de financiación fuera una extensión del modo como hemos estado trabajando con publicaciones, sin pensar que en la financiación el actor del análisis que es el financiador, no el investigador. El actor principal a quien sirve el análisis es el investigador. Entonces, temas como hasta qué punto el proyecto, hasta qué punto el instrumento de financiación genera que el proyecto esté focalizado en soluciones o en capacity building. Este tipo de información no lo tenemos. ¿Hasta qué punto hay autonomía desde el punto de vista del investigador que recibe los fondos? Este tipo de información, ¿hasta qué punto participan stakeholders? Este tipo de información que sería más relevante desde el punto de vista de relaciones de equidad no existe. Y esto nos hace pensar que en las bases de datos que tenemos hasta el momento hay un tipo de información que es crucial, que es información del instrumento de financiación que en este momento no existe. Como en pase de tiempo lo dejo aquí. Bueno, pero por ahí retomamos algo de las preguntas. Gracias, Ismael.